Antes de tener la lectura que vamos a compartir en esta mañana, decirles que la verdad es que estamos muy gozosos de el tiempo que especialmente están viviendo las mujeres, no solo de esta iglesia, sino de otras congregaciones que están participando de estas charlas. Y en nombre del Consejo de Ancianos, pues agradecemos tanto a las hermanas que han dedicado su esfuerzo a preparar todo este tiempo, como a los hermanos que también han estado colaborando y ayudando para que se puedan desarrollar pues, dentro de los cauces convenientes para poder honrar y glorificar a nuestro Dios y que también pues, pueda su palabra, que es lo que realmente importa, alcanzar cada corazón de aquellas mujeres que están participando y asistiendo, para que sus vidas sean edificadas como verdaderas mujeres que honran y exaltan a Dios con sus vidas y también porque confiamos en el poder del Señor en su palabra para que si hay quizás corazones que aún no han sido quebrados, pues puedan serlo por el poder del Evangelio de Cristo y también pueda ser Él el Señor de sus vidas, el que gobierne y reine en ellas como lo debe de hacer y anhelamos en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor con oración y después les invito a buscar el pasaje que vamos a compartir en esta mañana. Amado Padre Celestial, a ti damos toda la gloria, Señor, porque realmente sabemos que no hay otro Dios fuera de ti ni como tú, sino que el único digno, Señor, en toda la creación, tanto visible como invisible, para recibir esa gloria eres tú. Y nosotros, criaturas tuyas, Señor, aquí rendidas a tus pies, queremos exaltar tu nombre, Señor, y hacerlo postrándonos también delante de ti, ante tu palabra, Señor. Suplicándote que sea expuesta, Señor, por este siervo tuyo, Señor, de una manera fiel y precisa, Padre, quitando todo pensamiento o deseo que solo nazca de un corazón de carne, sino que realmente seas tú el que por tu Santo Espíritu, Señor, puedas alumbrarnos a la verdad ya por ti revelada en tu palabra y traer a nuestras vidas, Señor, edificación, exhortación, Señor, consuelo, confrontación también, Padre, para reconocer nuestros pecados y ver en Cristo Jesús a nuestro único Señor y Salvador. Dios mío, que tú obres en la vida de todos los que estamos aquí, abriendo nuestros oídos, Señor. Sabemos que hay muchas cosas que pueden distraer nuestros pensamientos en estos tiempos. Pero ahora es un tiempo, Señor, de solaz, de poder estar delante de ti, admirando tu gloria, Señor, contemplando la maravilla de tu poder y también admirando, Señor, tu gracia, amor y misericordia por nosotros. Gracias, Padre, y confiamos en ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Quiero invitarles, la verdad es que pensando en la meditación para hoy, porque lo normal, o casi siempre lo habitual, llegadas a unas fechas como esta, es que nuestros pensamientos quieran centrarse en buscar algo que de alguna forma pueda tener relación con lo que estamos viviendo. Creo que tanta relación no sé si va a tener, pero sí les digo que es el regalo de Navidad que les quiero dejar. Así que deseo que la palabra del Señor que en esta mañana vamos a compartir pueda obrar en cada una de sus vidas. Y les invito a buscar la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 3 al 7. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos del 3 al 7. Segunda de Corintios, capítulo 1, los versículos del 3 al 7. Y dice así la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros
somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Miren, hermanos y amigos que nos puedan visitar hoy, cuando uno puede tener la oportunidad de mirar en la historia el recorrido de la vida de los cristianos, ya una vida que tiene muchos siglos, casi podríamos decir que más de 2000 años, desde ese momento en la vida de los cristianos y mirando su recorrido, y mirando especialmente la experiencia vivida por aquellos cristianos que realmente se han mantenido fieles a los principios de la verdad de Dios revelados por Él en su palabra, buscando esos creyentes, esos cristianos, solamente una cosa con sus vidas: servir y agradar únicamente al Dios verdadero, proclamando fielmente el mensaje del Evangelio y dándole a Él toda la gloria. Pues cuando miramos esas vidas, lo que nos encontramos es un patrón que se repite, diríamos que siempre. Y es que vemos en ellos una vida que ha sido caracterizada por las tribulaciones, las aflicciones y la lucha. Y realmente podríamos decir que no hay apenas una etapa en la historia en donde esto no haya sucedido en la vida de hermanos fieles, por mantenerse fiel en la doctrina, en la palabra, en la verdad de Dios, buscando darle a Él toda gloria y servirle con sus vidas. Y miren, no hablamos de nombres concretos con renombre, que probablemente quizás cuando decimos esto a uno nos pueda venir a la cabeza ciertos hermanos cristianos nuestros en la historia que podríamos reconocer por ser hombres que dieron su vida incluso por el Señor, mártires que entregaron por ser fieles al Señor su propia vida. No queremos ahora dar nombres de renombre, vamos a decirlo así, sino que esto es algo que ha sucedido y sucede, repito, sucedido y sucede hoy con cualquier hijo de Dios que realmente busca mantener una vida íntegra, una vida de santidad, una vida de obediencia, guardándose dentro del marco de esa verdad que Dios ha establecido y que ha delimitado con la verdad que Él nos ha revelado y que, como decimos, encontramos solamente en su palabra. Por eso, querido hermano, si tú o yo, como cristianos que decimos que somos, vivimos de esta manera, si realmente anhelamos vivir siendo fieles a nuestro Señor, siendo fieles en manifestar en nuestras vidas única y exclusivamente la verdad por Él revelada, por encima de cualquier consecuencia o situación o circunstancia, entonces te puedo decir que ese patrón también va a ir marcando tu vida. El patrón de la tribulación y el sufrimiento y la aflicción. ¿Por qué? Pues principalmente por una razón. Y es porque hemos pasado de amar el mundo a amar a Dios. De ser amigos del mundo a ser vistos por ellos como enemigos de Él. Y es que, queridos hermanos y amigos que nos visitan, este es el costo que tiene ser un verdadero seguidor de Cristo. Este es el costo que tiene realmente caminar con el Señor. El Señor Jesucristo, aquel al que seguimos,
a aquel que es nuestro Señor y Salvador, y al que queremos imitar con nuestra vida, dijo a sus primeros discípulos en San Juan 15, versículos 19 y 20, un texto que conocemos mucho: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y un poquito más adelante le vuelvo a decir: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que esta es una realidad que Cristo mismo, aquel que es nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro Salvador, Él mismo nos relata a cada uno de aquellos que realmente queremos vivir nuestras vidas en ese discipulado de seguir a Cristo, en una vida enteramente entregada a Él, en obediencia a su verdad. Y miren, la realidad es que también si uno mira en esa línea de la historia, a veces uno piensa que los tiempos que vivimos son peores que los que otros vivieron. La realidad es que la maldad que vemos en el mundo va en aumento. Eso es cierto. Y es cierto que tristemente vemos cómo hay una oposición cada día mayor hacia Cristo. Y evidentemente si se oponen a Cristo, se van a oponer también al creyente. Y vemos que en los ámbitos de nuestra vida, en los ámbitos cotidianos donde nos toca movernos cada día, nos encontramos con que la situación de realmente conflicto, de confrontación, es fuerte, muy fuerte. Y no tenemos que irnos a sitios muy extraños. Puede pasar hasta en nuestra propia familia, en nuestro propio hogar, en el seno de aquellos que en principio deberían de amarnos, pero que si son del mundo, probablemente por vivir nosotros la verdad de Cristo, puedan llegar también, como decía el Señor, a aborrecernos. Vemos que en todas las áreas y con todas las fuerzas estamos encontrando esa lucha, esa búsqueda del mundo por oponerse a la verdad de Dios y por lo tanto se opone a aquellos que defienden la verdad de Dios, sus hijos, aquellos que estamos en la tierra representando a Cristo, que es su iglesia. Ahora, hermanos, lo que tenemos que reconocer de una manera triste es comprobar que, sin embargo, también entre aquellos que se dicen cristianos, muchos ceden de una manera fácil ante el mundo, ante esas presiones, y prefieren vivir en un conformismo con el mundo que quizás les pueda traer aparentes comodidades o menos dificultades o un bienestar mejor, algo que tenemos que decir, y no nosotros, sino lo dice la palabra, es pasajero, esa es la realidad. Pues lo prefieren vivir un evangelio light que no les comprometa con sus entornos, que realmente entregarse por completo en una vida de servicio a Cristo. Y por el contrario, son pocos, por lo tanto, los que están dispuestos realmente a padecer y a sufrir por Cristo, manteniéndose fieles a la vida para la cual Él nos ha apartado, con una vista, eso sí, en los gozos eternos, que es la esperanza que Él ha depositado en el corazón de nosotros, y que esos gozos eternos que aguardamos con paciencia, sabiendo que un día, por la gracia de Dios, viviremos. Y sí, hermanos,
con esto no dejamos de reconocer que vivir la vida cristiana fiel al Señor es complicada muchas veces, pero realmente dura. Vivir en la tribulación y en la aflicción a veces parece agotador, ¿verdad? Parece debilitante. Incluso yo diría que quizás sería extraño no encontrar a un verdadero creyente que pasando por esas situaciones no hubiera pensado en alguna vez en su vida en arrojar la toalla. Pero Dios lo sabe. Dios sabe que esa situación puede suceder en nuestras vidas. Por eso, Dios, en su gracia, en su amor, Él alienta la vida de sus hijos y lo hace de tal manera que puedan ser renovadas nuestras fuerzas, como por ejemplo, viendo pasajes como el de hoy. Un pasaje que, como decía, confiamos en que pueda traer para este tiempo un alivio a tu vida y sobre todo consuelo cuando realmente estamos siendo atribulados y viviendo en adversidad, principalmente por querer vivir en la causa de Cristo, por querer ser fieles a una vida de santidad apartada para Él. Y miren, si había alguien que estaba experimentado y sabía realmente mucho acerca de lo que es vivir en tribulación y sufrimiento, ese no era otro que el autor de este texto, el apóstol Pablo. Yo creo que todos los que estamos aquí, o la gran mayoría de los que estamos aquí, conocemos cuál fue o cómo fue la vida de Pablo, ¿verdad? Desde antes de conocer al Señor hasta que él tuvo la oportunidad de encontrarse con Cristo en el camino a Emaús. Evidentemente no vamos a entrar en los detalles porque entonces sí que se nos iría toda la mañana. No es la intención en esta mañana. Pero lo que sí sabemos, y si tú no lo conoces, te invito a que puedas estudiar en la palabra la vida de Pablo, lo que sí sabemos es que después de ese encuentro que Pablo tuvo con el Señor Jesucristo, en donde evidentemente no solamente tuvo un encuentro con Él cara a cara, sino que realmente Cristo desde ese instante lo alcanzó para salvación, pues ahora Pablo pasaba de ser, o en este caso, de ver a Cristo como su enemigo, a verlo como el Salvador y el Señor de su vida. Y desde ese instante, hermanos, la vida del apóstol Pablo se caracterizó y se marcó, como sabemos, por una entrega absoluta a Dios y a la causa del Evangelio. Fue un hombre que se movió extendiendo el Evangelio casi que por el mundo conocido en aquel momento. Y cuando uno mira sus viajes, no pensemos que esto era como hoy, con las facilidades, aunque hay ciertos retrasos en los aviones, ¿no? ¿Alguna dificultad? No, eso no es nada. Pablo llegó a naufragar incluso, a estar ahí en un barco de noche, a punto de morir o ahogado o por el frío o quizás contra las rocas. Y eso por no decir todas y cada una de las cosas que él mismo nos narra, que padeció por causa del Evangelio. Así que este hombre estaba experimentado en vivir realmente tribulaciones y aflicciones por causa de Cristo. Y más allá de esos acontecimientos, evidentemente, como nos estamos refiriendo, por causa de Cristo, sabemos que el apóstol Pablo, a cualquier región que iba, ¿saben lo que pasaba normalmente? Que tenía que salir huyendo. Salir huyendo porque enseguida, o los judíos, casi siempre, o en algunas ocasiones otros, a los cuales los judíos alentaban, querían matarlo. De hecho, llegó a recibir en un momento dado tal paliza, dice él, que hasta lo dejaron pensando que ya estaba muerto. Pero al día siguiente él pudo seguir su viaje para predicar el Evangelio. Así que, como vemos, Pablo estaba experimentado y por lo tanto, igual que experimentado en aflicciones, ¿quién mejor que él para saber las situaciones por las cuales vivía, recibiendo
entonces el consuelo y la fortaleza que eran necesarias para poder sobrellevarla. Y en el pasaje que hemos leído, creo que es un pasaje que muchas veces, ¿verdad?, encontramos y quizás acudimos a él, porque precisamente nos sirven de aliento, hermanos, a nuestras vidas cristianas, para seguir enfrentando el caminar con el Señor. Y miren, en el versículo 3 del texto que hemos leído, dice el versículo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Vemos cómo el apóstol Pablo comienza, podríamos decir que de la única manera en la que puede comenzar cualquier hijo de Dios que ha visto obrar en su vida el consuelo y la misericordia de Dios. ¿Y qué es? Pues dirigiéndose a Dios, hermanos, en una sincera adoración y alabanza, reconociendo la gloria y la honra de Dios. Bendito, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación. Sin lugar a dudas, evidentemente, desde el primer instante en el que el Señor Jesús se le aparece en su vida, podemos reconocer que Pablo pudo experimentar en toda su plenitud lo que es la misericordia y la consolación de Dios, como igualmente tuvo que ser también en la vida de todos nosotros que hemos nacido de nuevo en el Señor. En ese momento en el que nuestros corazones fueron traspasados por Él, pudimos recibir la gran misericordia de Dios obrando a nuestro favor, pecadores, y el gran consuelo de Dios en Cristo, por medio del cual éramos perdonados de nuestros pecados. Sin lugar a dudas, esa es una realidad de la misericordia y de un consuelo que viene de Dios a la vida de aquel que nace de nuevo. Poder ver la manifestación de la gracia de Dios por nosotros, que somos pecadores, y a la vez recibir ese consuelo que alivia la pena al sentirnos perdonados de nuestros pecados. Pero evidentemente, este no es el caso en el que Pablo nos habla acerca de este consuelo, como veremos más adelante. Pero sí es bueno, hermanos, que lo recordemos. Que recordemos la gracia, el amor y la misericordia que Dios ha tenido por nosotros, pecadores, infelices y miserables, que realmente solamente nos merecíamos, como nos merecemos, una muerte eterna. Y donde Dios obra en misericordia, en amor, perdonándonos, ¿por medio de quién? Pues como antes entonábamos, por medio de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Como dice un cántico que conocemos también mucho, ¿qué sería de mí si no me hubieras encontrado? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Hermanos, solo por esto deberíamos de cada día dar gracias y alabar a Dios. Ese bendito Dios y Padre de consolación y misericordia. ¿Cómo podríamos sentirnos hoy si esa misericordia de Dios y ese consuelo en su gracia realmente no nos hubiera alcanzado? Quizás tú estés aquí en esa situación. Por eso desearía en mi corazón que tú pudieras alcanzar a entender esa manifestación de la gracia y de la misericordia y el amor de Dios para tu vida. Ahora, como decíamos, la alabanza y la bendición que el apóstol Pablo está dando aquí es porque él ha podido experimentar en su vida, ahora una vida que es ya con Cristo, esas misericordias y ese consuelo de Dios, dice él, ¿en medio de qué? En medio de todas sus tribulaciones. Dice el versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Hermanos, Pablo podía hablar de algo que era real en su vida, porque volvemos a repetir que alguien más experimentado en aflicciones y en pruebas como él, pocos. Y él dice que en medio de todas esas tribulaciones, en medio de todas esas aflicciones, él había podido experimentar la misericordia y el consuelo de Dios.
Y el consuelo del que el apóstol Pablo nos está hablando aquí en el contexto de este pasaje es un consuelo que no está relacionado con el que antes nombramos, con ese consuelo que trae alivio por causa de nuestra tristeza, como puede provocar evidentemente el pecado y debería de provocar el pecado en nosotros, ¿verdad? Esa tristeza y por la cual somos consolados por el perdón de Cristo. Sino que este consuelo del que el apóstol Pablo nos habla aquí tiene que ver con ese consuelo que da fortaleza, con el consuelo que trae fortaleza, que trae, vamos a decirlo, ánimo a nuestras vidas y que evidentemente necesitamos para poder sobrellevar tanto las tribulaciones como las aflicciones que como hijos de Dios vamos a enfrentar. Y miren, Pablo es claro, él dice que en todas esas aflicciones, él había recibido el alcance de esa misericordia y de ese consuelo de Dios. No había ninguna de ellas que estuviera exenta del alcance de Dios. Y hermanos, igual que sucedía en la vida del apóstol Pablo, podemos asegurar que esto también sucede en nuestras vidas. Y es que nosotros también podemos recibir y recibimos de Dios la fortaleza, el ánimo que realmente vamos a necesitar para poder confrontar toda tribulación y aflicción de nuestra vida. El apóstol Pablo expresa más adelante en el versículo 5 su verdadera confianza en ese consuelo, porque él sabía, dice, que en la misma medida que las aflicciones por causa de Cristo iban a llegar a su vida, era por el mismo Cristo que él iba a recibir el consuelo ante ellas. Dice el versículo 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Esto, hermanos, que vemos aquí, no es sino una maravillosa manifestación de la plena confianza que el apóstol Pablo tenía en el poder y en la obra que por medio de Cristo sucedía en su vida. Él sabía que en cada tribulación que iba a vivir por causa de Cristo, también por el mismo Cristo iba a recibir el consuelo, es decir, las fuerzas necesarias para poder llevarla. Esto era realmente sentir la misma presencia de Cristo, del Cristo vivo en él. Y también era, como decimos, una manifestación clara de alguien que realmente entonces quería seguir viviendo su vida para Cristo, costase lo que costase. Porque en Cristo, hermanos, siempre recibiría las fuerzas necesarias. Él mismo lo expresó así en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Si nosotros utilizáramos la misma regla de 3, no sé si yo en matemáticas, pero bueno, lo ponemos como ejemplo, pero si utilizáramos la misma regla, que esa regla, que la de ese famoso cántico que conocemos, que cantamos muchas veces y que dice, mis faltas son muchas, su gracia es mayor, pues utilizando la misma regla podríamos decir que si nuestras aflicciones en Cristo son muchas, su consuelo es mayor. Su consuelo siempre será mayor. Y sí, hermanos, como decíamos antes, aunque hemos de reconocer que muchas veces estas tribulaciones son duras, que la presión es grande y que parece que no tienen fin, y que ya nada va a poder calmar y aliviar esa aflicción, pues aún ahí, hermanos, por muy dura y dolorosa que ésta pueda llegar a ser, podemos confirmar que el consuelo y la fortaleza de Dios llegarán a nuestras vidas si realmente aferramos a Él. Y miren, como decíamos antes, el apóstol Pablo experimentó hasta tal punto esas aflicciones que incluso en varias ocasiones la muerte estuvo a las puertas de su vida. Yo no sé si quizás tú en tus aflicciones has llegado a experimentar esta realidad. Hay hermanos que no solamente lo han experimentado, hay hermanos que lo experimentan todavía a día de hoy. La realidad de vivir aflicciones hasta
verse a las puertas de la muerte. Pues el apóstol Pablo lo vivió. Y hermanos, aún en esos momentos, vemos que él no perdió la confianza en el único que podía seguir llevando consuelo a su vida. Y hermanos, es que no podía ser más fortalecedor para la vida de Pablo, como también lo debe de ser para nosotros, que el hecho de saber que nuestra vida está ligada ya para siempre a Cristo. Que ya está realmente unida a Él, de tal manera que, como Pablo también dijera, ninguna situación iba a cambiar ya jamás esa condición, hermano. Por eso el apóstol Pablo decía en Romanos, capítulo 8, versículos del 31 al 39, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién va a acusar a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó y el que está a la diestra de Dios, aquel que también intercede por nosotros. Hermanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? La vida del creyente, como sigue diciendo Pablo, es esta. Por causa de ti, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Ahora, dice Pablo, antes, en todas, hermanos, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de ¿quién? De Cristo, de aquel que nos amó. Por lo cual, decía Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y hermanos, entre estas cosas creadas que nunca nos podrá separar del amor de Cristo, incluso Satanás no podrá jamás separarnos de Él. Jamás. Ahora, podemos preguntarnos, ¿cómo es posible que el apóstol Pablo declarara, como hemos leído en el versículo 5 de nuestro texto, que Cristo mismo, o que por Cristo mismo iba a recibir él la consolación de esas mismas tribulaciones que por causa de él estaba viviendo, si Cristo ya no estaba? ¿Cómo era posible? Porque sabemos que él había resucitado, antes lo cantábamos, y está en los cielos con el Padre. Entonces, bueno, porque Pablo, como también sabemos nosotros, hermanos, tenemos con nosotros a uno que es como Cristo. A uno que Cristo mismo declaró que era como Él. Y ese no es otro que el Paracletos, el Consolador, el Espíritu Santo de Dios. Miren, el Señor Jesucristo, volviendo de nuevo a la carta al Evangelio de Juan, hablando a sus discípulos, cuando precisamente Él les decía que iban a padecer y a sufrir por causa de Él, les dijo, miren, dice a partir del versículo 15, si me aman, guarden mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. Y aquí el Señor Jesucristo, cuando habla de otro consolador, estaba hablando de alguien que era como Él, no inferior a Él, sino realmente alguien que era como Él, porque era, hermano, una de las personas de la Trinidad. Dice, y Él rogará al Padre para que os dé, yo rogaré al Padre para que os dé otro consolador, para que esté con vosotros, ¿para cuándo? Para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis.
en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. En aquel día se refiere al día en el que el Espíritu Santo iba a venir, en el día de Pentecostés, y evidentemente a partir de aquel momento, desde el momento en el que un cristiano recibe al Espíritu Santo, que entre otras cosas es el sello, la señal real de nuestra salvación, desde ese instante Cristo está en nosotros, a través de esa representación de su Espíritu Santo, alguien que es como Él, consolador, como Él en nuestras vidas. Más adelante sigue diciendo el Señor, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y sigue diciendo luego más adelante, y cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Por lo tanto, vemos cómo el Espíritu Santo, que mora en nosotros, hermanos, es aquel que va a traer a nuestras vidas ese consuelo de Dios mismo, de Cristo mismo, por encima de todas las aflicciones por causa de su nombre. Ahora, como hemos leído también en estos versículos, vemos que el Espíritu Santo trae ese consuelo usando medios, por ejemplo, su palabra. La palabra que nos ha sido revelada por Dios, la palabra que está en nuestras manos, la Biblia, es la espada del Espíritu Santo que es usada también por Él, no solamente para luchar, sino que a través de esa palabra misma podemos recibir en nuestras vidas, hermanos, el consuelo que podemos obtener en medio de las tribulaciones por causa de Cristo. El apóstol Pablo decía en Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Vivir nuestras vidas, hermanos, ligadas a una obediencia fiel a la palabra de Dios, confiando en ella, nos va a ayudar, sin lugar a dudas, a soportar la tribulación y a encontrar aliento y fuerzas y ánimos de manera constante. Sobre todo, hermanos, cuando descansamos en saber que Dios es fiel. Y en esa fidelidad Dios cumple su palabra, sus promesas, todas aquellas que tienen afecto y efecto en nuestras vidas. Todo cuanto el Señor ha dicho, todo cuanto Él nos ha revelado, sabemos que se cumplirá. Y esta es una confianza y esperanza que es puesta en nosotros para poder luchar en esa dura aflicción. Pero también queda otro punto de apoyo importante. Un apoyo importante y necesario para nuestro consuelo. Y que también encontramos en el pasaje que en esta mañana hemos leído. Y que se destaca de manera especial por Pablo. Evidentemente bajo inspiración divina. Porque sabe que es necesario este apoyo también en la vida de los creyentes para recibir el consuelo de Cristo. Y dice el versículo 4, sigue diciendo el apóstol, el cual, Dios, nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también, dice nosotros, consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y es que, hermanos, Dios tiene un propósito con el consuelo que procede de Él en nuestras vidas. Y no solamente es ser consolados nosotros, no es solamente ser fortalecidos nosotros, sino que Dios pretende que con ese mismo consuelo nosotros también podamos, ¿qué? Consolar. Consolar a todos aquellos que están en cualquier otra tribulación. Y hacerlo, hermanos, por medio de la consolación que nosotros hemos recibido de Dios. Y como sigue diciendo luego el apóstol más adelante, participando en las mismas aflicciones que nuestros hermanos. Dice el versículo 7, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos
que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Y en el versículo 6, al final de ese versículo dice que esta consolación se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Para entender quizás esto mejor, podemos recordar las palabras de Pablo cuando nos habla de la iglesia como un cuerpo. Un cuerpo en el cual todos y cada uno de nosotros somos miembros de ese cuerpo. Que es el cuerpo, no nos olvidemos de quién, de Cristo, su iglesia. Y en ese cuerpo, hermanos, donde quizás tú puedas ser mano o pie, o ojo o cabeza, bueno, cabeza es Cristo, ojo, cualquier parte de ese cuerpo. Sabemos que tú, como parte integral de ese cuerpo, vas a vivir, hermanos, en una unión, en un vínculo con aquellos que forman parte de ese cuerpo, que te llevará a vivir una vida de gozo con aquellos que se gozan, como dice Pablo, o de padecimiento con aquellos que se padecen. Él dice en 1 Corintios 12, a partir del versículo 13, 1 Corintios 12, a partir del versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, el cuerpo de Cristo, evidentemente. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aquí Pablo está hablando acerca de cómo en el momento de la salvación, por el Espíritu de Dios, ese Espíritu que entra a morar en aquel que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, desde ese instante ese Espíritu que hace, lo une al cuerpo de Cristo. Y en ese cuerpo dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y por lo tanto, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. O si dijera la oreja, porque yo no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. ¿Para qué? Para que ya no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos, ¿qué? Se preocupen los unos por los otros. ¿De qué manera? Dice, de manera que si un miembro padece, todos, hermanos, todos los miembros padecen con él. Y si un miembro recibe honra, todos con él se gozan. Por lo tanto, vemos cómo ser parte del cuerpo de Cristo debe de traer a nuestras vidas también en medio de la tribulación el consuelo de Cristo, el consuelo de Dios, por medio del consuelo que recibimos a través de hermanos que han experimentado y experimentan esas mismas aflicciones. Y no solamente se trata de experimentar esas mismas aflicciones. Esto es algo que realmente es una manifestación de esa, no me gusta la expresión, pero bueno, empatía. Realmente entender, ponernos en la piel de aquel que sufre, de aquel que padece, de aquel al que le duele, como si realmente lo que él estuviera viviendo, lo estuviéramos viviendo también nosotros, hermanos, nosotros. Pablo decía a los romanos, en Romanos 15, versículos 5 y 6, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús,
para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, hermanos, como debemos de pasar en nosotros, se sentía miembro del cuerpo de Cristo y por lo tanto él sabía que sus tribulaciones, como también su consuelo, redundarían en beneficio del resto de los miembros del cuerpo. Como también lo tiene que ser, hermanos, nuestro sufrimiento y el consuelo que de Cristo recibimos también nosotros. Porque todos formamos parte de ese cuerpo al cual el Espíritu de Dios nos ha unido. Ahora, hay un aspecto también importante dentro de ese vínculo con el cual Dios en su gracia ha provisto al creyente para precisamente poder llevar ese consuelo y poder recibir el consuelo de Dios. Y es una herramienta que tristemente a veces descuidamos. Y es la oración, hermano. Orar. Y fíjense, el apóstol Pablo, no lo hemos leído, pero en nuestro pasaje, en los versículos siguientes, a partir del versículo 8, él pone un ejemplo de esa tribulación vivida en sus carnes que le llevó al punto, dice, de verse abrumado sobremanera más allá incluso de sus fuerzas, dice el versículo 8 de nuestro texto. De tal manera que incluso perdimos la esperanza de conservar la vida. Y sigue diciendo, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual, dice, nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando, habla a los creyentes, también vosotros a favor nuestro, ¿con qué? Con la oración. Con la oración. Hermanos, tenemos que vivir vidas entregadas a la oración. Una oración constante con nuestro Dios. No solamente para poder elevarle nuestras cuitas, sino que evidentemente y primeramente, como hizo el apóstol Pablo, elevar acción de gracias a Dios porque ninguno de nosotros es digno de la misericordia que hemos recibido de Él, sino porque también Dios provee esta oración intercesora en nuestras vidas, hermanos, para que podamos estar orando los unos por los otros, en medio de las pruebas, de las tribulaciones y de los sufrimientos que como hijos de Dios, como hermanos, podemos padecer. Por eso, ustedes lo verán siempre, nosotros por ejemplo desde el púlpito les decimos, vengan al culto de oración, vengan al culto de oración, porque hermanos, es un tiempo en donde realmente presentamos delante de Dios nuestras tribulaciones, nuestras aflicciones, nuestras luchas, que estoy convencido, hermanos, que las tienes y que no hay mejor lugar donde poder estar en ese momento y en ese tiempo que en unión de tus hermanos, orando al Señor, sabiendo que de Él recibirás el consuelo oportuno, las fuerzas necesarias para poder sobrellevarla. Por último, y no quiero cansarles más, sí me gustaría destacar un aspecto también importante y que tiene que ver en parte con el texto que hemos leído a continuación. Fíjense, el apóstol Pablo enfrentó una situación o varias situaciones difíciles en su vida, pero él narra aquí una en donde dice que perdieron a tal punto sus fuerzas que incluso la esperanza de vida también la perdieron. Ahora, fíjense lo que dice. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Para qué? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita de los muertos. Pablo tuvo que aprender algo en su vida y él fue expuesto para aprenderlo a esa prueba, a esa tribulación tan grande que casi lo lleva a la muerte. Y era que esa prueba, esa tribulación, le enseñara que él no podía confiar en sí mismo, sino en Dios, aquel que tiene el poder incluso para resucitar a los muertos. Y hermanos, nosotros tenemos que ser capaces de entender esto. Nosotros mismos vamos a ser incapaces de recibir la fuerza que realmente necesitamos tener en esos momentos. Tenemos que entender que nuestra dependencia debe de ser total y absoluta de Dios. Total y absoluta. Porque Él es el único
en el cual podemos recibir esa fuerza en medio de toda tribulación. Él es el único en el cual debemos de aferrarnos para que realmente recibamos el consuelo en nuestras vidas. Queridos hermanos, esta verdad que hoy hemos visto es una verdad confiable de Dios revelada en su palabra. Es una verdad confiable. Te animo a que realmente puedas tener fe y sepas que en Cristo, a pesar de la lucha y de la dificultad y de la dureza que es vivir una vida ligada a la verdad, siendo fieles, íntegros, conforme a lo que Cristo, a través de su palabra, ha revelado y en donde ha enmarcado nuestras vidas, pues confiemos en que Él nos dará las fuerzas para que en medio de esas tribulaciones podamos sobrellevarlas, todos y cada uno de sus hijos. Ayer estaban compartiendo las hermanas, no pude estar aquí, pero gracias al Señor mi esposa sí, así que algo pude oír, no pudimos hablar todo, pero ciertamente en lo que pude escuchar yo decía, bueno, no es otra cosa que mover a las hermanas a vivir como mujeres tal y como Dios quiere que vivamos. Y hermanas, no es fácil. No es fácil mantenerse fieles viviendo tal y como el Señor quiere que vivamos. Precisamente esta es una de las corrientes fuertes de oposición que se levantan contra los creyentes y contra la iglesia. Y probablemente vayas a encontrar en tu vida tribulación. Una vida difícil. Por querer mantenerte íntegra en vivir bajo los preceptos que Dios ha marcado para nuestra vida. Para tu vida, mujeres, pero también para la vida de los hombres. En definitiva, hermanos, para la vida de todo creyente. Vivir en los preceptos, en la verdad de Cristo, va a generar tribulación. Que el Señor nos ayude, porque en el único que podemos encontrar consuelo es en Él. Que el Señor nos ayude, hermanos, a confiar en Él. Que Él aumente nuestra fe. Vamos a comenzar un nuevo año, terminando uno más que el Señor nos ha regalado. Y el único deseo de mi corazón para todos ustedes, como deseo que el Señor haga conmigo, es que nos dé fortaleza, hermanos, y consuelo. Que sepamos que solo Él es el Dios de nuestra vida y seamos fieles a Él. Vivamos su palabra. Señor y Padre Celestial, bendito seas tú, Dios de toda misericordia y Padre de consolación. Porque en ti, Señor, y solo en ti, podemos vivir nuestras vidas, Padre. Unas vidas que no están exentas, como tú mismo, Señor, has advertido, de dificultad, de tribulación y de aflicción por ser hombres y mujeres que quieren vivir única y exclusivamente, Señor, sometidos voluntariamente y con amor a tu verdad. Oh Señor, que el Espíritu Santo que tú has hecho morar en nosotros pueda llevar a cabo esa labor de consolador en nuestras vidas, ayudándonos por medio de tu palabra, Señor, y el discernimiento que de Él recibimos para entender cómo aplicar, Señor, tus verdades a nuestras vidas, sabiendo que muchas de estas verdades se aplicarán cuando muchos de los deseos de nuestro corazón, Señor, se han quitado. Cuando el amor al mundo, Señor, se quede de lado y nuestro único amor seas tú, Padre. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, a saber que tú nos has dado una palabra verdadera, que ciertamente necesitamos conocer cada día. Por eso, ayúdanos, Señor, porque uno de los muros que se van a levantar es, Señor, el desaliento, el desánimo. Quizás a veces pensamos que la falta de tiempo, pero realmente, Señor, son cosas que hemos de apartar porque lo que están haciendo es quitar nuestro tiempo, Señor, para buscar en la intimidad y en la comunión contigo, Señor, una meditación sincera de tu palabra. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser también un pueblo de oración.
implicados realmente, Señor, en el amor los unos por los otros. En poder ver, Señor, las necesidades, las dificultades, los problemas que muchos hermanos nuestros y quizás también nosotros vivimos por ser fieles a ti, Señor. Y que muchas veces, Padre, reconocemos delante de ti, por eso acudimos a ti. Debilitan nuestra fe incluso, Señor. Aumenta nuestra fe, Padre. Ayúdanos, Señor, para que podamos permanecer firmes y fieles hasta el final. Mirando más allá, Señor. Mirando la gloria eterna que contigo un día vamos a tener, recibiendo de ti el descanso y la paz que necesitamos ahora, Señor, pero que un día vendrá. Ayúdanos, Señor, a ser fieles. Guarda a tus hijos aquí, guarda a tu iglesia en toda la faz de la tierra y que sigamos siendo, Señor, sin temor y sin miedo, luz y sal a este mundo. En Cristo Jesús. Amén.